vamos a hablar entonces lo que sería la difracción de una sola rendija nada más. Ya vimos para dos, entonces vamos a considerar, bueno, vamos a resumir lo que habla el texto, ¿verdad? Para el caso de una sola rendija. Entonces miren que aquí lo que hacen es considerar que en el espacio que hay en la rendija, cada espacio ahí donde llega una onda plana, ¿verdad?, se considera de que son fuentes de ondas secundarias, es decir, que vamos a tener la situación esta de interferencia, ¿verdad?, constructiva y destructiva, pero o sea, de alguna manera este espacio A que tenemos entonces en la rendija nada más, se considera, ¿verdad?, que como la situación esta de la doble rendija, y cada puntito en ese espacio pues es fuente de una interferencia secundaria. Entonces vamos a tener interferencias primarias y secundarias en este caso, o sea, de mayor intensidad y de menor. Y la otra es de que se asume, y le llaman a eso patrón de difracción. Solo voy a copiar el nombre, miren. No sé cómo se mencionará este, pero es Fraunhofer. O sea, cuando hablan de este tipo de difracción, lo que están asumiendo es de que la pantalla está lo suficientemente lejos para que las líneas, en este caso que suponen la parte esta de la fuente, sean básicamente paralelas. En la realidad no es así. Pero este tipo de patrón de difracción entonces es la que se conoce, ¿verdad?, que se asume, ¿verdad?, se llama de esa manera y se asume que son paralelas. Entonces aquí estamos haciendo un espaciado de a medios, ¿verdad? Cada puntito de estos, miren, que está en colores, supone lo que sería entonces los rayos, y cada uno de ellos entonces asume una distancia extra. Es decir, este va a recorrer una distancia en un punto P, pero el que le sigue aquí en azul, entonces haría también un mismo recorrido, pero con una cantidad extra, que es la cantidad esta a medios. Entonces, algo similar, ¿verdad?, lo que hablábamos nosotros con la de doble rendija, esa es la idea que plantean ahí, ¿verdad?, es de que aquí, para que se dé entonces la interferencia destructiva, podemos usar esta relación que hablábamos del ángulo, mire, de fase. O sea, vamos a tener esta relación, ¿no?, y si la separación esta, el delta R, es igual a lambda medios o un múltiplo de lambda medios, miren que aquí esta cantidad se convierte en pi por 2pi por un medio, porque se cancelan los lambda, entonces queda pi, o puede ser cualquier múltiplo de pi. Entonces esa en las funciones sería al sumar las funciones de onda, por decir así, ¿verdad?, y usar las relaciones de seno y coseno, pues aquí vamos a asegurar lo que es una interferencia destructiva. Entonces, el punto es de que pueden hacer más de una, aquí solo hicieron la división en dos partes, la pueden hacer en más, y se maneja esa misma proporción, en la que entonces, cuando tenemos de que este A seno del ángulo es un múltiplo de esta cantidad, bueno, en realidad en este caso sería lambda medio, ¿verdad?, para este caso de la rendija. Y aquí nos queda que seno del ángulo quedaría como lambda sobre A. Pero eso se puede repetir para en el caso en el que hagamos más divisiones, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es agregarle otro parámetro m, miren, pero aquí no hay que confundirse, este es para una rendija. Es para una rendija, se parece bastante, ¿verdad? Y ustedes notan es básicamente la misma relación que hemos trabajado antes, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner aquí.
Aquí, ¿verdad? Lo teníamos. Pero recuerde que aquí es doble rendija. Entonces, para una rendija, aquí m sería 0 más menos 1 más menos 2. Pero aquí entonces tenemos interferencia destructiva, no interferencia constructiva. Bueno, entonces estamos viendo de que, es decir, uno asumiría que si nosotros usamos el modelo que se usa en óptica, ¿verdad? De un rayo, simplemente nosotros tendríamos en la pantalla un máximo, ¿verdad? Que estaría entonces en la posición del ancho de la rendija. Pero en realidad no pasa eso, sino que pasa un patrón de interferencia. Y ese patrón de interferencia se puede construir entonces, pues en este caso aquí se analiza lo que es la parte de la interferencia destructiva, ¿verdad? ¿Y qué condiciones llevan a ello? Ok, entonces de esa manera construyen lo que es la parte esta de la condición, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de la parte de la intensidad. Voy a agregar aquí, vamos a ver, permítanme. Bueno, ya aquí entonces vamos a la parte de la intensidad, ¿verdad? Y aquí entonces lo que estamos viendo es que tenemos el mismo ancho de la ranura, ¿verdad? Y estamos viendo entonces la situación esta de la intensidad. Entonces, ok, en la parte esta que mirábamos nosotros de la intensidad, creo que aquí lo puse, nosotros hacíamos estas contribuciones de lo que son los fasores, ¿no? Que son como una forma de identificar la dirección, ¿verdad? O la magnitud del campo eléctrico, ¿no? A través de lo que es entonces la rendija. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, de que sumábamos estos y decíamos entonces que había una diferencia de fase con esta letra phi, ¿verdad? Entre cada uno de estos, pues aquí sería en este caso los que llevaban al punto P, ¿verdad? Como teníamos dos rendijas en este caso, habían entonces dos fuentes, ¿verdad? Que generaban una intensidad debido al campo eléctrico, ¿no? Pero que asumíamos que básicamente la magnitud se mantenía constante y hacíamos esa relación, ¿no? Pues algo similar se hace aquí para el caso de la rendija. Miren, por ejemplo, tenemos esa misma relación de fase que colocamos aquí arriba, solo que en vez de ese delta phi, sería entonces un beta, le están diciendo aquí, es decir, que entre los campos eléctricos van a tener una fase que en este caso le están llamando beta, ¿verdad? Entonces tendríamos el 2pi sobre lo que es el delta R sobre la longitud de onda. Entonces aquí les ponen varios casos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de que ¿qué pasaría si nosotros contamos las contribuciones de lo que sería entonces todas las ondas, ¿verdad? Aquí en realidad nosotros solo consideramos, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando, solo la contribución de 2 puntos azules, ¿no? Pero en general los demás azules que están ahí también contribuyen, ¿verdad? A lo que es la parte esta de la interferencia en un punto en específico, ¿no? Pues todas esas contribuciones son las que nosotros queremos sumar, ¿verdad? Para dejar entonces la relación de la intensidad. Entonces miren que el delta R para nosotros, en este caso sería entonces, pues esta parte de acá, miren, el A seno del ángulo sobre 2. Bueno, en general sería A seno del ángulo igual a lambda, ¿verdad?
Entonces, el punto aquí es de que, por ejemplo, nosotros tenemos esa contribución, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros analizamos eso en el punto O? Entonces, miren que no hay ningún beta, ¿verdad? Al final, bueno, vamos a ver después el C. En el caso B tendríamos de que todos están alineados y entonces al final tenemos una interferencia máxima, que sería entonces la suma de todos estos, ¿verdad? De todos estos es su cero, dice. Bueno, ahí sería en el punto este. Pero cada magnitud de cada sección de la abertura va a contribuir entonces a esta distribución. Entonces, como todo es en la misma dirección, tenemos ahí que es constructivo. Pero en el otro, miren, tenemos entonces de que cada uno de ellos va a tener un delta beta, ¿verdad? Y entonces n por delta beta nos va a dar entonces pues todo el ángulo que tenemos ahí que correspondería al campo eléctrico en T. Pues la suma de todos esos, ¿verdad? Es lo que vamos a tener en el caso de un punto cualquiera, ¿verdad? Como el que está aquí. Entonces hacen esta relación, miren. Por ejemplo, quieren una relación para EP. Entonces tenemos ahora de que esto, si nosotros lo hacemos muy pequeño, ¿verdad? Es decir, si hacemos las contribuciones de muchos puntos, ¿verdad? Entonces esto tiende a hacer esta curva suave, ¿verdad? Que es como el sector de lo que sería entonces un arco circular. Entonces ese se define como S igual a R por θ, ¿verdad? En este caso entonces tenemos de que el arco sería E0, ¿no? Y el ángulo que lo subtiende es beta. Entonces, haciendo esa misma analogía tenemos entonces que S sería EP, perdón, E0, y pues el ángulo en este caso sería beta. Entonces, teniendo en cuenta este radio, ¿verdad? Tenemos de que aquí tenemos la misma distancia, entonces podemos generar un triángulo isósceles con la base, que en este caso sería la contribución de todas estas, ¿verdad? Interferencias en el punto P. Entonces, pues lo que hacen es esta relación, miren, dividen el ángulo en beta medios, en dos partes iguales, y entonces calculan esta parte de acá, miren. Entonces tendríamos que la hipotenusa sería E0 sobre beta, y el ángulo sería beta sobre 2. Entonces tenemos aquí que este sector sería eso. Es decir, que aquí tenemos que EP sería 2 veces E0 sobre beta por seno de beta sobre 2. Pero esto, ¿verdad? Es la relación de lo que es el campo, ¿verdad? Pero nosotros habíamos visto que la intensidad es proporcional al cuadrado del campo, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que, pues aquí esta cantidad nos queda como E0 sobre beta todo al cuadrado y con el seno del ángulo. Entonces, bueno, ahí falta todavía deducir más, ¿verdad? Pero